Entonces, cuando llega el día 14 del ciclo, que es cuando ovulamos, la hormona LH, que es la que se secreta a través del cerebro, genera el disparo para lograr la ovulación. Esto es, el folículo que se había ido madurando se rompe y entonces genera que podamos ovular. Aunado a eso, entonces se empieza a presentar la segunda fase del ciclo, que se llama fase lútea. En esta fase empezamos a tener cambios también a nivel de otras hormonas. Desde el inicio del ciclo menstrual, los estrógenos, que son nuestras hormonas maestras, nuestras hormonas amigas, que nos ayudan a madurar o a generar todos los caracteres secundarios, la acumulación de la grasa en las caderas, el crecimiento de los pechos, el crecimiento de la vagina, nuestro buen estado de humor, el aumento de la libido, bueno, por eso son amigas. Por eso son amigas. Ellas lo que van a hacer durante los primeros 14 días del ciclo es empezar a aumentar. Cuando llegue el día 14 están en su pico también más elevado. Si nosotros entonces no tenemos el encuentro con un espermatozoide, es decir, aquí no hubo una relación sexual y no se encontró un óvulo con un espermatozoide, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo lo detecta y entonces estos estrógenos empiezan a disminuir. Y al disminuir, la progesterona, que es la que se presenta durante la segunda fase del ciclo, se da cuenta que tampoco encontró un espermatozoide y entonces viene como consecuencia la menstruación. El útero llora porque no encontró un ovulito con un esperma que fecundar y es cuando viene la fase secretoria o menstrual. ¿Qué pasa entonces cuando sí encontramos un ovulito que se fecunde con un espermatozoide? Bueno, los estrógenos ya se encontraban altos, la progesterona se eleva y al encontrar ese espermatozoide detecta que sí se fecundó y entonces lo que genera en el útero es un colchoncito o un endometrio grueso que hace que pueda implantar un huevito dentro de ese útero y es lo que hace la casita del bebé para el embarazo. Entonces, digamos que esto es lo normal que ocurre en todas en un ciclo menstrual. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay alguna alteración o algún desbalance en cualquiera de estas hormonas? Pues principalmente que el folículo no se rompe, entonces no ovulamos y al no ovular no continúa la fase del ciclo menstrual, es decir, no presentamos menstruación. Es por eso que cuando nosotros mandamos a hacer un examen de perfil hormonal ginecológico, lo debemos de mandar a hacer en los primeros 4 días del ciclo, cuando todas las hormonas están en su fase, digamos, basal, y la otra es para que podamos saber en dónde se encuentra la alteración, si es en la FSH, en la LH, en los estrógenos, la progesterona, y entonces poder saber cuál es el tratamiento o la sugerencia. Esto va muy encaminado porque no necesariamente siempre debemos de utilizar algún tratamiento hormonal. La buena noticia es que muchos de los casos, por ejemplo, de las chicas que tienen trastornos de ovario poliquístico, con solo corregir la alimentación y el peso, logramos corregir un ciclo menstrual. Entonces, ¿qué podría estar pasando en una niña que, por ejemplo, menstrua a los 10 y su primera menstruación y hasta los 15 años vuelve a menstruar? ¿Ahí qué está pasando? ¿Qué pudiera ser lo que está pasando con estas hormonas? ¿O qué fue el detonante de que desbalancear estas hormonas? Pues pueden ser muchos factores, ¿no? Uno puede ser la inmadurez, dependiendo de la edad, pero uno puede ser la inmadurez todavía del eje hipotálamo hipófisis ovario, que es todo eje que platicamos desde el cerebro, tiroides, mama, que puede ser que todavía no esté maduro al 100%, o la otra es que haya ocurrido alguna alteración a nivel hormonal, ¿no? Claro. Secundaria que a los cambios de peso, a problemas en el metabolismo, a veces el estrés, el ejercicio, muchas cosas pueden interferir en un ciclo menstrual y generar una mejoría. Entonces estábamos hablando que, ¿por qué se marca como 28 días el estándar para poder saber medir tu nivel de hormonas? ¿Por qué se marca en 28? ¿Por qué hay quien tiene un ciclo de 35? Yo llegué a tener de 35, ahora ya soy de 30. Cuando cambio mi alimentación más restrictiva, me baja 28. O sea, sí creo yo que la alimentación influye, pero ¿por qué cada una tenemos un ciclo diferente? Porque obviamente ninguna somos 100% iguales, ¿no? Y cada cuerpo funciona de manera distinta en relación a las hormonas. Entonces,
Lo manejamos de 28 días porque digamos que la media o la mayor cantidad de la población tiene ciclos de 28 días. Tiene este estándar. Exactamente, okay. Pero comentábamos que no es lo único ni lo que se considera normal. Ni lo perfecto. Ni lo perfecto. Podemos tener ciclos de 29, de 30 y no toda la vida va a ser siempre un ciclo de 28 o de 30 días. Podemos tener esos cambios precisamente porque esto va modificándose respecto a la dieta, respecto al estrés, respecto al porcentaje de grasa que manejamos. Me detengo ahí, Mili, ¿por qué? Porque, ¿qué crees? Que eso es justo lo que vamos a hacer en el reto. Y algo que nosotros como nutriólogos decimos en relación al porcentaje de grasa es, si somos sí mucha agua en nuestro cuerpo, pero también hay mucha grasa en nuestro cuerpo, que gracias a esa es de donde toma nuestro cuerpo para producir las famosas hormonas. Claro. ¿Y qué crees? Que la relación que también tiene que ver con las niñas que están menstruando antes de tiempo, viene a dos factores en relación a la alimentación, que comen demasiado químico, que están afectando a sus hormonas, y químico, vamos a corregirlo porque algunos químicos en alimentos nos han corregido que no se dice químico, sino que se dicen aditivos. Estos aditivos, desde un colorante, desde algo que dispara y afecta a tu hipófisis, a tu tiroides, a todo esto que hemos platicado ahorita de las hormonas, pues entonces la niña va a menstruar antes de tiempo. Entonces, si le estás dando su maruchan de comer, ¿no? Porque no tienes tiempo, y tu niña empieza a menstruar a los 8 años, por esa razón tiene que ver, ¿no? La otra, pues tiene que ver con las grasas. Toda esta tendencia del fat free nos vino a dar en la torre, porque entonces la mamá vive obsesionada con no darle grasas a sus hijas, nosotras también, y resulta que está afectando en el consumo de la grasa, en el porcentaje de grasa y en la producción de nuestras hormonas. Sí, exacto. Eso se considera incluso como la esteroidogénesis. La hormona LH genera maduración en el ovario, pero estas hormonas, al producirse aquí en el ovario, cuando están muy elevadas, el exceso de hormona de LH lo va a convertir en esteroides. Y esos esteroides generalmente son esteroides sexuales masculinos, o sea, andrógenos. Claro. ¿No? Y entonces el resultado en la mujer es la virilización, es decir, la aparición de vello corporal más grueso en zonas en donde habitualmente no nos aparecen, barba, bigote, la línea en el pecho, la línea media del abdomen, la espalda, ¿no? O la presencia de acné, o incluso la pigmentación de la piel. Esos son datos de hiperandrogenismo y van directamente relacionados con el porcentaje de grasa corporal. Por eso, entonces me checan, vamos a platicar un poco de ovario poliquístico, que no es una moda, ¿no? O sea, está viendo cada vez más ovario poliquístico. Me acuerdo que cuando yo estudié la especialidad materno-infantil en perinatología, era lo que más me gustaba ver en el departamento de endocrinología, de cómo lo primero que hacían ahí como ginecólogos era dar, pues, regularlo con hormonas, ¿no? Pero lo más importante es, decíamos, a ver, vamos a seleccionar un grupo y no les vamos a dar hormonas y vamos a cambiarles la alimentación. Entonces, cambiándoles la dosis de grasa, ¿qué creen? Aumentando la dosis de grasa benéfica, que es aguacate y los diferentes aceites, regulábamos perfectamente. Pero también hacíamos otra cosa, los carbohidratos, sí, porque los carbohidratos en exceso se convierten en grasa y entonces afectan a tus hormonas. Tanto es muy malo comer mucha grasa, porque elevas el porcentaje de grasa y desbalanceas hormonas, como no comerla. Entonces, yo creo que aquí lo más importante de poder ayudar a estas personas con ovario poliquístico en cuestión de alimentación es encontrar el nivel de carbohidrato y de grasa en el cuerpo, ¿no? Sí, porque incluso yo te platicaba que muchas veces las pacientes deben de tener un periodo prolongado con hormonales y nosotros ya no queremos utilizar hormonales y entonces les ¿Quiénes ya no queremos? Yo como ginecóloga. Porque no todos los ginecólogos, y eso es algo que a mí me ha gustado de ti, porque les cuento rápidamente, fue primero mi paciente, después mi amiga, después mi ginecóloga, y la verdad es que por eso nos llevamos también en ese aspecto de, a mí me gusta lo natural, a ti también, ¿no? Esta forma de estar dando medicamentos y hormonas y solucionar todo con hormonas, yo la verdad difiero mucho.
¿no? Yo también, y entonces es cuando les digo, bueno, la única manera que tenemos en el mundo mundial de que pudiéramos tener la alternativa de no consumir más hormonales es llegando al peso ideal, a tu ideal de grasa corporal, y entonces es como arte de magia. A veces con un cambio de 2 kilos, empiezan a menstruar solitas sin necesidad de medicamento. Entonces, esto sería una parte muy importante para hacer conciencia. Fíjate que eso que dices de los 2 kilos, cuando tenemos esa deportista de alto rendimiento que por completo se va a su menstruación, no lo entienden que es por el nivel, el porcentaje de grasa que tiene su cuerpo, porque no puede producir las suficientes hormonas. Entonces, si tu hija adolescente está demasiado delgada y aún no menstrua, hay que levantar ese porcentaje de grasa. O aquella mujer que se obsesiona ahorita, en la actualidad, con ser flaquísima, y dice, pero es que mi piel está muy bien y todo está perfecto. Sí, aparentemente, pero el no menstruar, ¿qué consecuencias puede tener? O sea, porque hay mujeres que dicen, yo llevo un año y está padrísimo ahorrarme en unas toallas sanitarias, ¿no? Claro. Porque ¿quién no? Pero, ¿es malo? ¿Por qué es malo? Bueno, realmente no menstruar sí tiene sus consecuencias. O sea, no es que sea ni bueno ni malo. Hay que ver por qué está ocurriendo eso, ¿no? En el caso de, por ejemplo, tener 3 meses de ausencia de menstruación, eso nosotros lo consideramos como una menorrea. La mayoría de los casos se dan precisamente porque no ovulamos. Entonces, al no ovular, esos ovulitos se quedan, digamos, en el ovario senescentes, como congelados, ¿no? Y entonces también, ¿qué pasa a nivel uterino? A nivel uterino, pues obviamente el endometrio sí crece, está creciendo, está creciendo, está creciendo. No puede crecer infinitamente porque no hay un espacio para permitirle ese crecimiento. Pero, y eventualmente en algún momento de la vida va a presentar un sangrado, que no se conoce como una menstruación, va a ser un sangrado aleatorio. Una mancha ahí. Exactamente. Pero ¿qué pasa con ese útero que está creciendo y que tiene un aporte hormonal continuo, estrógeno, estrógeno, estrógeno? A lo largo de la vida puede modificar la calidad de la célula e incluso llegar a generar un cáncer de endometrio. Entonces, el no menstruar no es sano. Todas debemos de tener un ciclo menstrual. Oye, y ahorita que decías el cáncer, ¿tú crees, como ginecóloga y en tu expertise, que el estar dando tantos anticonceptivos, el después meterte a, porque por ejemplo, tienes una menorrea y te vuelven a dar, y entonces llega tu menopausia temprana y te vuelven a dar y te da un cáncer, ¿será coincidencia? ¿O realmente tiene que ver? Yo tengo mi propia teoría también. Claro. Mira, yo creo que no, las hormonas no son malas, o sea, el punto no es satanizar a las hormonas, es más bien que no todo es para todas, ¿no? Ni todas somos para la misma hormona. Los casos son diferentes. Hay casos sí muy específicos en donde sí es importante utilizar el aporte hormonal, porque a pesar de que hacemos una dieta, hacemos ejercicio, ya entran otros trastornos como puede ser la hiperprolactinemia, como puede ser algún otro trastorno de tipo hormonal, el hipotiroidismo, ¿no? Que nos pudieran generar alguna alteración. Sin embargo, yo soy de la firme convicción que entre menos estemos expuestas a utilizar hormonales, yo creo que menos riesgo vamos a tener, no nada más de cáncer, sino de muchos trastornos. Sí. Mira, yo lo quiero complementar con algo que nosotros hacemos en Sinutre, que es el estudio de genes. En el estudio de genes, ¿se lo hizo tu esposo? Sí, ¿verdad? Yo también. Entonces, sí, es cierto. Sí, entonces, fíjate, ¿qué pasa en el caso de este estudio? En una de ellas nos dice que si tú usas hormonas externas, entonces pues te puede dar un tipo de cáncer. ¿Y qué crees? Que la mayoría de los estudios que hemos hecho a población latina, porque sí cambia definitivamente la raza, o sea, si eres afroamericano, el riesgo definitivamente cambia, y en el latino ha coincidido que el 100% de las mujeres que hemos evaluado en ese estudio no pueden consumir hormonas externas porque generan un tipo de cáncer. Entonces, si lo hilamos a que estamos expuestos a aditivos, a que no hacemos ejercicio, porque se los decía el miércoles, los factores que afectan a tus hormonas pueden ser también el ejercicio, puede ser el estrés, el no dormir. ¿qué tal
cuando se les cae el cabello y resulta que es por estrés y se hacen un perfil hormonal, sus hormonas andan mal. Pero no es que traías malas hormonas, es que tu estrés generó un cambio hormonal, claro, y se te está cayendo el cabello. Sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces, sí. Las hormonas, por eso que bien que decías, que son nuestras amigas, y la mejor manera de hacerlas nuestras amigas, creo yo que la raíz viene de la alimentación, ¿no? De la alimentación y hacer conciencia desde pequeñas, de conocer qué es lo normal, qué es lo que funciona de manera adecuada y qué cambios podemos hacer desde la infancia para tener una edad madura y una plenitud, con una calidad de vida. Oye, entonces antes de pasar a la menopausia, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿sí los tomamos, no los tomamos? Por ejemplo, a mí me pasó que la T de cobre no me cayó, yo de repente un poco usé anticonceptivos. La verdad es que yo ya no uso nada, porque en realidad, y a mí me sorprendió, yo llegué como cuando tú llegas a consulta conmigo con miedo de, híjole, ¿será que ahora vivir en Houston y de repente comerme una carne me va a afectar en el...? Yo creí que llegaba con el colesterol malo, alto, y no, y me sorprendió que tú me felicitaras, y me sorprendió que tú me dijeras, gracias a tu alimentación, te puedes embarazar y estás bien, claro, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame si usamos o no, y quien nos esté viendo, ¿cómo se empezarían a cuidar? ¿Cómo le podemos decir a nuestras hijas cuál método empezar a utilizar en esta edad reproductiva? Y ahorita vamos a la menopausia. Sí, bueno, la verdad es que siempre que viene alguien a hacerme esa pregunta o que ve una paciente en el consultorio, yo no soy una ginecóloga por hormona, siempre sugiero utilizar algún otro tipo de método. Yo nunca he utilizado un hormonal, yo me cuido con la T de cobre, a mí me funciona muy bien, pero bueno, al igual que comentábamos, no todo es para todas, ni todas somos para lo mismo. Entonces, lo ideal es siempre explicarles lo que es el ciclo menstrual, porque en base a esto podemos ver cuáles son nuestros días fértiles, cuáles no son nuestros días fértiles, y intentar hacer un calendario. Las mujeres que realmente somos regulares o que en teoría no tenemos muchas variaciones, no sé, 2, 3 días de retraso, un calendario es un buen método. No va a tener la efectividad que nosotros buscaríamos, pero nada es 100% efectivo a menos que sea la abstinencia. Entonces, pues que sí, no queremos. Que no queremos, pero entonces, bueno, podría ser esa, ¿no? Entonces, el calendario más la alimentación sí tiene que ver ahí también mucho. Y entonces ya conocemos el ciclo menstrual, ya sabemos cuáles son nuestros días fértiles, podemos ocupar eso. Entonces, no soy muy pro hormona, sí hay casos en donde las mujeres necesitamos utilizar algún anticonceptivo de tipo hormonal, no hay más. Y entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Que no tengamos los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad, ¿no? Okay. Como cuáles pueden ser, pues la obesidad, cuáles pueden ser antecedentes familiares de cáncer, trastornos circulatorios, varices. Entonces, ¿no? todo esto tendríamos que preguntarle a nuestro paciente para poder tomar decisiones. Yo siento que es como la nutrición. Cuando llegan es probar si eso les conviene o no, y entonces a través de los estudios y a través de los síntomas poder tomar una decisión. Exacto. ¿Te parece, Mili, que demos corte en esta parte? Vamos a abrir ahorita una tercera parte porque se nos está acabando la pila, y para ver el tema de la menopausia. No se vayan.